Bueno, muy buenas tardes para todos, profesora Ángela Marcela Cogua y compañeros. El material que se presenta para este trabajo, del cual se aborda la lectura cerebro y lenguaje, se realizó la imagen también pues del rostro junto con su cerebro en icopor, se utilizó plastilina, colbón, plastilina de diferentes colores, colbón, pintura para recrear, digamos, todas las partecitas del cerebro. Y también pues me apoyé con diapositivas para ilustrar mejor la temática. Entonces vamos a dar inicio en primera medida al tema cerebro y lenguaje, como lo enuncian los autores abordados. El lenguaje es un instrumento usado por el humano para comunicar sin pensar y está representado en múltiples áreas del cerebro. Las lesiones cerebrales que afectan estas regiones pueden provocar alteraciones del lenguaje. O sea, cuando sufrimos algún golpe o alguna alteración cerebral, pues puede comprometer el habla. Bueno, una de las dos mitades del cerebro, la parte del encéfalo, que controla las funciones de los músculos y también controla el habla, el pensamiento, las emociones, la lectura, la redacción y el aprendizaje. El hemisferio derecho controla los músculos en el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla los músculos en el lado derecho del cuerpo. Bueno, y para hacer hincapié un poco en la lectura, pues los componentes principales del lenguaje se encuentran en el hemisferio dominante, el izquierdo, y en la zona perisilviana. Bueno, aproximadamente el 95% de los diestros tiene localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y solo un 5% en el hemisferio derecho. En cambio, los zurdos, el 70% lo tiene representado en el hemisferio izquierdo y un 15% en el hemisferio derecho y un 15% en la forma bilateral. En el caso de las mujeres, lo tienen representado en forma bilateral. Bueno, vamos a mencionar algunas de las partes que tiene que ver del cerebro pues con el lenguaje. Una de ellas es que es la área de Broca, como lo mencionan aquí o lo presenta aquí la imagen. Se encuentra aquí en la parte verde y dice que el área de Broca es una de las secciones del cerebro humano involucrada en una producción de lenguaje. Está ubicada en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo y en las secciones opercular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. En este caso, pues el área de Broca participa en la planeación y programación motora para la articulación del habla. Esta área se relaciona con procesos de secuenciación del eje sintagmático. Y vamos a presentar también el obra de Brodmann. Como se ve en la ilustración, digamos que es demasiado pues amplia esta área y es una región de la corteza cerebral, definida con base en su circoarquitectura. La circoarquitectura de la corteza cerebral es la disposición de las somas de las neuronas que constituyen la corteza cerebral. Y esta área como tal, pues se encuentra en el córtex prefrontal dorsolateral y la función cumple el rol de la comprensión de oraciones. Es una área también muy importante y pues esa está en el procesamiento sintáctico, esa área que tiene que ver con la parte también del lenguaje. Y vamos a pasar al área de Wernicke, que bueno, la ilustración aquí nos la presenta en nuestro material de trabajo, se encuentra aquí en la parte rosadita. Bueno, y esta área, pues son las funciones de esta área, son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico, con toda la parte del eje pragmático trabaja esta área de Wernicke. Bueno, viene una explicación acá del cerebro racional, del cerebro emocional y del cerebro reptiliano. ¿Qué es el cerebro racional? Es lo que allí se encuentra el lenguaje, la creatividad, la moralidad, la planificación y el cálculo. El cerebro emocional, las emociones y la afectividad y el aprendizaje de memoria. Y aquí donde está en verdecito encontramos el cerebro reptiliano. Bueno, perdón, donde se encuentra como en morado está el cerebro emocional, que aparte de ese cerebro reptiliano, trabaja los instintos básicos de la supervivencia, las conductas automáticas y programadas.
Y vamos a la parte de la circunvolución supramarginal. Entonces vamos a ver cómo esta área, que se encuentra allí de acuerdo al lenguaje. Bueno, dice que se encuentra en el lóbulo parietal inferior y la región son principalmente el procesamiento fonológico y la escritura. Allí podemos mirar que se desarrolla el procesamiento fonológico y la escritura, mientras que la circunvolución angular, allí está la parte visual, auditiva, táctil en el procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura. Entonces, esto también pues, se localiza en el lóbulo parietal izquierdo. Y aquí está la circunvolución angular y aquí está la supramarginal, como se muestra aquí. Vamos a hablar ahora de los lóbulos. Está el temporal y el de ínsula. Entonces, todo lo que tiene que ver con el lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos principales de cada hemisferio del cerebro. Alberga la corteza primaria de la audición del cerebro y maneja el lenguaje auditivo de los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en tareas visuales complejas como el reconocimiento del rostro. Entonces, lo que quiere decir es que aquí se representa el lenguaje y el habla en esta área y viene a ser pues el área motora que está, pues que esta puede ser leída por el área de Broca, ¿no? La información como que la conversión de esos fonemas van allá también al área de Broca por medio de los lóbulos temporales. Y el lóbulo de ínsula se encuentra ubicado a la profundidad lateral del cerebro, dentro del surco lateral, es cisura de Silvio, y que separa la corteza temporal y la parietal inferior. Bueno, y aquí en el material pues lo encontraríamos acá en la parte más o menos interna, que es la parte azul. Y viene a ser toda la parte de los fascículos. Entonces vamos a presentar y a explicar cómo intervienen en el lenguaje los fascículos. Entonces encontramos el fascículo longitudinal superior, que está. Son pequeñas fibras, ¿no? Que se encuentran allí, en la presentación se puede ver. Y la conversión de aquí, pues está, digamos, está compuesto por 5 componentes. 3 componentes superiores corresponden a fibras anteroposteriores que van desde el área frontal y opecular al área específica. Digamos que aquí es la circunvención, la supramarginal. Bueno, todo lo que tiene que ver es una conexión bidireccional para la repetición tanto de palabras como enunciados. Este fascículo es crucial para el aprendizaje del lenguaje y forma parte del circuito fonológico. Este también está relacionado con la expresión del lenguaje y conecta la región temporal con la parietal. Viene lo que tiene que ver con el fascículo uncinado, que tendría importancia en la nominación de nombres propios y la comprensión auditiva. Es fascículo longitudinal inferior, aquí se encuentra, y es toda la parte que representa como el rol en la dominación de objetos vivos. También se conoce el sistema visual como como toda la parte de la vía del qué. Mientras que en el fascículo fronto-occipital inferior es una vía que ventral que conecta el lóbulo occipital con la región orbitofrontal y se cree que podría participar en la lectura, atención y procesamiento visual. Eso es todo lo que tiene que ver con los fascículos. Y en las áreas subcorticales, pues este produce el área de Broca, no puede ser activa, la consecuencia de esta actividad, que es el sujeto que no habla, cuando la región no ejerce actividad sobre el cerebro, este último inhibe, entonces está activa en el área de Broca y sujeto que habla. Bueno, ahora vamos a hablar del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y un poco también sobre el cerebro. Entonces, en el hemisferio derecho se procesa la información de manera sinóptica y no analítica, o secuencial como el hemisferio izquierdo. El rol en las habilidades pragmáticas, es decir, el uso del lenguaje. La interpretación del lenguaje no literal a un contexto determinado, la apreciación de la ironía, el humor, el sarcasmo, la identificación de emociones, prosodia y procesamiento semántico. Entonces allí lo que tiene en el hemisferio derecho pues engloba una estructura cerebral muy amplia y fácilmente identificable a través de la neuroimagen.
se caracteriza por poseer una serie de propiedades en su funcionamiento que le distinguen el hemisferio cerebral izquierdo. Bueno, hay estudios que coinciden que el hemisferio central y derecho, como un hemisferio integrador que resulta centro neuronal de las facultades visioespaciales no verbales. Y pues el hemisferio izquierdo cerebral controla los movimientos del lado derecho del cuerpo, dependiendo de la severidad, o digamos cuando sufre una embolia, pues esto se afecta. Y el hemisferio cerebral izquierdo puede producir pérdida funcional o afectar destrezas motoras en el lado derecho del cuerpo y también pérdida del habla. Cuando eso ocurre y hay lesiones en alguno de los hemisferios. Bueno, lo que tiene que ver con el cerebelo, ese rol del cerebelo no está limitado a la actividad motora. Participa también en la modulación de la función verbal, como influencia verbal, evocación de la palabra, la sintaxis, la lectura, la escritura, las habilidades metalingüísticas. Bueno, entonces digamos que en conclusión se puede decir que el lenguaje pues es un sistema o el cerebro tiene que ver mucho con el lenguaje, pues es un sistema muy amplio, un sistema funcional que pues permite la participación de muchas de las áreas, ya las que mencionamos anteriormente, y digamos que el lenguaje es una de las variables que tiene o que el cerebro tiene o que domina. En este caso, pues algo muy importante son los hemisferios, ¿no? Y bueno, lo que contienen o lo que está allí, las áreas de Broca, la de Winnicke, las circunvenciones, la supraimaginaria angular, la de ínsula, y también pues los lóbulos y lo que acabamos de explicar, que es lo que tiene que ver a los fascículos. Y eso es, pues, es importante, pues cada una de estas áreas son puntos de convergencia que se relacionan con múltiples funciones que convergen entre sí. Y pues son regiones del cerebro muy importantes que forman una red neuronal, pues imagínense, muy amplia. Entonces, pues desde allí que si se llega a afectar alguna parte de esa, pues tiene que ver mucho con el lenguaje y esto pues va a implicar pues un procesamiento no pues un poco pues no lateral y pues estos están unidos pues entre sí mandando información o que forman también parte de la vía dorsal de la lenguaje y, y digamos que digamos que es un sistema muy amplio que en cada una de esas regiones desarrolla pues diferentes, digamos, ramas del lenguaje, como es lo semántico, toda la parte fonológica, toda la parte pragmática, todo lo que tiene que ver con, bueno, como ya lo mencionamos, lo sintáctico, y bueno, la parte de la lectura, la escritura en cada una de esas regiones. Eso pues así tenemos que ver desde allí que cuando los niños empiezan desde sus primeros años a desarrollar ese lenguaje, pues la parte también de las emociones influye muchísimo para que ellos tengan un buen desarrollo que tiene con el habla, ¿no? O el lenguaje. Entonces, pues hasta aquí hemos abordado. Espero que este material haya sido como de buena utilidad para explicar este tema. Algunas cosas pues son un poco complejas en el sentido de para poderlas diseñar, porque pues hablaban de precisamente de microfibras, de fibras, pero se trató de ampliar o de hacerlo de una manera pues didáctica también para que apoyándonos con imágenes y con diapositivas. Muchísimas gracias por por la atención prestada y muchas gracias.